Bueno, pues hoy tenemos la suerte de tener a Rolly Nablet, ¿no? Y bueno, Rolly la verdad es que es una persona con la cual podríamos estar hablando de muchísimas cosas, ¿no? De todo lo que es inteligencia interpersonal, temas de comunicación, temas de lenguaje corporal, que es una de las grandes expertas en España de lenguaje corporal, tema de desarrollo de competencias, temas, por lo tanto, también de soft skills. Ella es doctora en psicología y además es docente en diferentes lugares, entre otros en la Universidad de Nebrija, ¿no? Y también es speaker habitual y colaboradora, en fin, en un montón de sitios, con la Asociación para el Progreso de la Dirección, etcétera. También ha hecho un MBA, un Executive MBA, o mejor dicho, un MBA en la Universidad Pontificia de Comillas, y ahora hablábamos que a lo mejor podía haber sido alumna mía, pero yo fui profesor de ese MBA hace una serie de años. O sea que prepararos porque hoy vamos a aprender un montón con Rolly. ¿Qué tal, Rolly? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Leopoldo? Pues nada, yo aquí encantado en esta final de mañana, ¿no? Lluviosa, la típica así tormentosa, que viene muy bien para cambiar un poquito el tiempo. Fantástico, pues nada, aquí es como te he dicho, una charla entre amigos, en el que vamos a ir comentando algunas de las cosas que consideramos que puedan ser útiles para personas, bueno, pues para que puedan aprender, que se puedan transformar, que se puedan reinventar y demás, ¿no? Y de lo que vamos a hablar, si te parece bien, nos centramos en temas de la comunicación interpersonal, ¿vale? Y en la equidad en la relación, que son dos temas que sé que conoces muy bien. Bueno, pues empezamos un poquito por eso. ¿Qué importancia tiene la comunicación interpersonal? Que yo sé que es mucha, pero quiero escuchar un poquito a Rory, a ver qué nos dices. Mucha, mucha. Además, partimos de que somos seres sociales por naturaleza, con lo cual es que las relaciones y esa sociabilidad siempre viene con nosotros y viene en el ADN, con lo cual es sumamente importante. Fíjate, yo pongo mucho el foco en la parte de conectar con las personas y conectar empezando dándole valor al otro. O sea, ese sería el primer kit. ¿Cómo conectamos de una forma más auténtica? Poniéndole en valor. Para poner en valor al otro, lo primero es que le tenemos que conocer. Tenemos que ser curiosos. Y cuando somos curiosos por el otro, por conocer al otro, nos van a surgir una serie de preguntas acerca de él. En qué trabajas, qué estás realizando, cómo te estás encontrando ahora mismo en el proyecto en el que estás inmerso. Es decir, empezamos a preguntar. Hay algo que tienen unos seres maravillosos que son muy pequeñitos, que son los niños, y es esa curiosidad. Cuando quieren conectar con una persona, lo primero que lanzan son un montonazo de preguntas para saber qué hacen, cómo se sienten, en qué punto se encuentran ahora mismo, para qué hacen lo que hacen. Entonces yo creo que eso es algo con el que tenemos que conectar desde el momento uno, ¿no? Ponerle en valor al otro. Además de esa curiosidad y de esa serie de preguntas que nos van a ir surgiendo para conocer a la persona, algo también muy importante es empatizar con él. Y algo fundamental para poder empatizar con una persona es el nombre de la persona. Muchas veces nos presentan a varias personas y no te quedas con el nombre de él. Y cuando te vas a dirigir a él no sabes cómo nombrarlo. Entonces, poner en valor a la persona es también poner en valor su nombre, porque cuando nosotros nombramos por el nombre de una persona, se siente a gusto, se siente bien. Hay unos circuitos a nivel cerebral que se activan, no son los circuitos de la recompensa, ¿no? Los circuitos que nos hacen sentirnos bien. Entonces, conectemos con la palabra, conectemos con su nombre. Otra parte para mí muy importante, y lo acabas de nombrar antes, es el tema de la equidad. Cuando conectamos con una persona, tenemos que hacerle sentir de igual a igual, no estar 5 pedestales por encima. Si tú estás teniendo una conversación y te comenta que, bueno, pues es que yo llevo 20 años dirigiendo equipos, la verdad es que es algo que me interesa mucho. Yo no puedo lanzar y decir así, pues es que yo soy presidente de la multinacional, he estado gestionando a 300 personas. No, porque es que te estás poniendo en un pedestal mayor. Bájate, es el momento de sentirte que hay una relación de igualdad, de equidad entre ambos. Algo también donde pongo mucho el foco es en la parte de comunicación, cómo nos comunicamos con esa persona. Y para comunicarte con esa persona también te tienes que adaptar su lenguaje. Si la persona no está siendo muy académica, está teniendo un diálogo mucho más coloquial, no empieces tú a sacar speech, a empezar a nombrar, ni a ponerte en un pedestal de superioridad con todo el conocimiento que tú tienes. Porque poner en valor, en el momento de poner en valor a otros, cuando tenemos que coger a nuestro ego y silenciarle un poquito. Ahora el foco está en el otro.
Entonces, esa relación de igualdad se va a ver en la comunicación, con ese lenguaje adaptado al lenguaje que está teniendo nuestro interlocutor. También vamos a ver a nivel gestual, como su gestualidad, si es una persona no es excesivamente expansiva, no hace gestos muy altos, sino que es un poco más recatado. Tenemos también que controlar y que adecuar nuestra comunicación también hacia la otra persona. Si es una persona que realiza muchos gestos, que además son gestos que vienen muy cerca del corazón, está hablando desde la autenticidad, es importante escuchar. Y aquí algo fundamental para escuchar, fijaros, que diferencia es los silencios, dejar espacio al otro. Porque muchas veces es verdad que es importante lanzar la pregunta, pero si no dejamos el espacio para que la persona conecte con esa pregunta y nos devuelva lo que está sintiendo, al final va a ser un bombardeo y no se va a sentir cómodo. Más cositas importantes en poner el valor, aparte de la comunicación. Esa paralingüista, esos tonos. Si es una persona que habla muy deprisa, no puedes ir hablando muy despacito, porque al final la persona se va a desconectar. Entonces tienes que adaptar tu ritmo de comunicación, de lenguaje, también al ritmo que tiene esa persona. Muy bien, bueno, la verdad es que hemos hecho un tratado de comunicación, ¿no? Porque hablamos de los silencios, hablamos del lenguaje, hablamos del tono, hablamos del volumen, hablamos del ritmo, hablamos de escuchar, hablamos de preguntar, hablamos de equidad, fantástico. Y, por ejemplo, ¿la humildad qué papel juega en la comunicación? Para mí juega un papel fundamental la humildad. Y además, la humildad la conectamos también con la generosidad. Cuando estamos conectando con una persona y estamos conectando con ella desde esa generosidad, desde esa humildad, le vamos a poner en valor también, poniendo el foco en cuáles son sus pasiones. Cuando tú conectas con las pasiones de la persona, al final te está diciendo cuál es su talento, en qué es bueno. Entonces, en ese momento tú conectas con experiencias similares, porque estás al mismo nivel, tienes ese ego totalmente silenciado. Conectas con sus experiencias, le dices la importancia de lo que él ha hecho. Y entonces ahí, como ves, tenemos al ego aquí muy cogidito, muy amarrado, para que no nos moleste. Y cuando somos humildes somos generosos. ¿Y cómo vamos a transformar y cómo vamos a exponer esa humildad? Prestando ayuda. Si en un momento determinado la persona te dice, pues mira, estoy ahora mismo inmerso en un proyecto muy interesante donde estoy haciendo que mis equipos se reconozcan más, que trabajen mucho más en equipo, que haya una alianza dentro del equipo que les identifique, que haya una seña diferenciadora. Y ahora estoy muy volcado, pues por ejemplo, en hacer trainings determinados, pues para poder salir un poco del entorno y estar un poco más en la naturaleza. Si tú en ese momento le dices, oh, pues fíjate, qué importante lo que estás diciendo. Mira, yo tuve una experiencia con un equipo de trabajo que la verdad es que para ellos fue muy valiosa y fue pues un coaching con caballos. ¿Lo has probado? ¿Lo has visto? Ah, pues mira, pues me parece interesante. Pues oye, mira, yo conozco a esa persona, si quieres te pongo en contacto, ves, allí estás siendo generoso. Es decir, ver no solamente las sinergias que puede crear contigo, sino las sinergias que puede crear con los demás. Cuando tú ofreces tu ayuda desde la unidad y desde la autenticidad, vas a conectar. Eso es lo que yo siempre digo, que se genera como una semilla de correspondencia. Quizás tú y yo no volvamos a trabajar en un tema concreto o no trabajemos hasta dentro de X tiempo, pero siempre va a haber una conexión y no va a olvidar pues la generosidad que tuve con él, cómo le puse en contacto, cómo habilité todos esos conocimientos para ponerlos a su disposición. Y eso lo tienes que hacer desde la humildad, desde la generosidad. Claro, yo creo que la humildad y la generosidad es algo que siempre viene bien, ¿no? Incluso si me apuras de una forma egoísta, porque cuando tú das, recibes luego 10 veces más. O sea que es algo mágico, es algo como fantástico, ¿no? Es esa semilla de correspondencia que digo, ¿no? Cuando tú das, recibes, de alguna u otra manera, ¿no? Seguro, ¿no? Sin ninguna duda. Y, por ejemplo, ¿qué papel juegan las neuronas espejo? Yo sé que te gusta mucho el tema de la neurociencia, a mí también soy una persona que investiga en esto. ¿Qué importancia tienen las neuronas espejo en la comunicación? Pues mira, tiene un valor
increíble, porque ya no solamente, siempre hemos pensado que las neuronas espejo nos ayudan a poder interpretar y reconocer las emociones en el otro, pero ya no solamente las emociones en el otro, sino también su intención, que es lo más maravilloso para mí dentro de lo que aportan estas neuronas espejo. Entonces, para eso tenemos la herramienta que tú muy bien conoces, que es la sinergología, que nos está dando input y que nos está diciendo cómo la persona está sintiendo en ese momento en función de los mensajes que yo le estoy trasladando. Entonces, todos tenemos una capacidad intuitiva inmensa. Lo que pasa es que muchas veces lo atribuimos todo a la intención y no somos capaces de identificar por qué esa intuición que tiene es real. Entonces, hay herramientas de comunicación no verbal, como es esta herramienta, la sinergología, que nos va a ayudar a interpretar cómo se está sintiendo la persona a través de esas neuronas espejo, como bien dices, a saber cuáles son sus intenciones, qué es lo que le está encajando, qué es lo que no le está encajando, cómo está aceptando nuestras propuestas, si realmente tiene un deseo de seguir profundizando en este tema o es algo que le bloquea, que no le gusta, que no se siente cómodo. Y eso lo estamos captando directamente con nuestras neuronas espejo. Claro, 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 claro. Y además, si sabemos algo del lenguaje corporal, en lo cual tú sabes como un montón de montones, pues mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, porque el lenguaje corporal también transmite una información que es muy fiable. ¿Y qué papel juega también la intuición? Porque la intuición es una especie como de suprainteligencia, ¿no? Cuando uno se mete un poquito en el cerebro, se da cuenta que la parte racional es muy pequeña y que la parte dedicada a la intuición o a la imaginación, que la imaginación tiene la capacidad de crear una nueva realidad, lo cual es fantástico, es mucho más grande la parte de la intuición. ¿Nos podría dar algunos tips en relación al tema de la intuición, que yo creo que no está nada valorado hoy en día y es una súper herramienta que tenemos y que desgraciadamente muchas veces no utilizamos? Incluso los sistemas educativos, entre comillas, impiden que la usemos, ¿no? Sí, sí, la intuición es algo que tenemos innato como seres humanos y además es que lo conectamos muchas veces con esa parte de creatividad, ¿no? Yo intuyo, yo huelo, tienes una sensibilidad especial. Y es verdad que ahí hay determinadas áreas del cerebro que están muy posicionadas, ¿no? En darnos esa sensibilidad, ¿no? A determinadas zonas. Pero lo importante es tomar conciencia de esa intuición y es cuando ya lo llevamos al neocórtex, ¿no? Igual que cuando sentimos una emoción, realmente tomamos conciencia cuando somos capaces de verbalizar. Pues es importante que cuando algo intuimos que puede estar pasando en relación a la comunicación que estoy manteniendo con una persona, es tener una metodología de observación. Yo intuyo que esta persona desea que tratemos este tema. Qué ítems corporales y qué palabras y qué mensajes me está lanzando que van en esa misma dirección, ¿no? Que realmente me confirman la intuición que yo estoy teniendo. Por eso es importante tener una metodología de observación, de análisis, para poder coger esa intuición y decir, siéntate aquí conmigo, que estás teniendo mucha razón y que lo que estamos intuyendo realmente es la realidad. Entonces, es una batería de preguntas que vamos a ir en una dirección y vamos a ir confirmando si realmente la información que nos ofrece el otro va alineado con la intuición que estamos teniendo. No, muy bien, muy bien. Súper interesante esto de tener una metodología de observación, que entiendo que también implica una metodología de escuchar, ¿no? Tanto al lenguaje verbal como al lenguaje corporal. ¿Y cuáles serían un poquito los tips de esa metodología? Pero yo creo que preguntar es muy importante porque preguntando también influyes en el otro, ¿no? Sí, sí. Fíjate, las preguntas para mí tienen que ser preguntas siempre abiertas, ¿vale? Que caemos muchas veces en preguntas muy cerradas donde no vamos a poder descubrir más ni vamos a poder conocer más. Las preguntas tienen que ser muy abiertas en el sentido de ¿para qué estás realizando esto? ¿Qué te está aportando? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuándo te gustaría iniciar este proyecto? ¿Cuándo crees que es fácil su viabilidad? Si ves, todo lo que está haciendo es que la persona ponga todo su conocimiento a tu disposición. Si lanzamos preguntas muy cerradas, rápidamente se termina la conversación, ¿vale? Claro. Entonces, ese tipo de preguntas que tú estás lanzando desde tu verbalidad, con tu lenguaje verbal, también tienen que ir muy alineada con una expresividad
y con un lenguaje corporal que facilite esa comunicación. Hay veces que cuando hablamos con las personas, y si son personas que son un poco más rígidas, vemos que su corporalidad se está reflejando esa poca flexibilidad. Entonces, lo que tenemos es que ser muy conscientes de cómo nos comunicamos nosotros, de cómo trasladamos esa flexibilidad y cómo damos esa posibilidad para que la persona se pueda abrir y nos pueda contar. Entonces, importante las preguntas que tienen que ser abiertas, los para qué, cuándo, cómo, qué vas a hacer, no tanto los por qué. En un momento determinado es muy valioso preguntar un por qué, pero si todo va enfocado al por qué, porque la persona se puede sentir incómoda, porque parece que es como más un interrogatorio, ¿no? Y no abre esa posibilidad de preguntas. Luego, focalizar también mucho y tener unos tips de conocimiento de comunicación no verbal nos va a ayudar mucho a poder ir testando cómo está fluyendo esa comunicación. Si realmente la persona se está sintiendo cómoda, si no se está sintiendo cómoda. Entonces, si alineamos todo esto, porque además tenemos que ser muy conscientes que cuando no existe una congruencia en nuestra verbalidad con nuestra corporalidad, la persona se va a centrar principalmente en nuestro lenguaje corporal, ¿vale? Cuando no existe esa congruencia entre la verbalidad y nuestro lenguaje corporal. Sí, yo a veces en las clases cuando hablo de estos temas digo que hay una regla de oro que consiste en lo siguiente. Dime si estoy acertado o a lo mejor estoy equivocado. Que si tienes alguna duda entre lo que la persona te está diciendo con el lenguaje verbal y lo que te está diciendo con el lenguaje corporal, fíjate siempre, porque en un 95% de las veces acertarás de lo que te dice el lenguaje no verbal, es decir, el lenguaje corporal, ¿no? Porque parece ser que es como el que no pasa por el filtro, ¿no? de la razón o del pensamiento y del entrenamiento, porque el lenguaje corporal, pues la verdad es que hay poca gente entrenada, ¿no? Hay poca gente entrenada. ¿Y cuáles serían un poquito algunos tips, como los más evidentes, de que puedes decirnos en relación al lenguaje corporal? Cuando una persona, por ejemplo, está hablando y cuando una persona está observando. ¿Cuáles serían los tips en los cuales nos tendríamos que centrar un poquito para ver si la persona está escuchando bien, si está tomando interés, si está entendiendo lo que estamos diciendo? Bueno, pues hay algo muy básico, que es el parpadeo, por ejemplo, ¿vale? Que es además los que somos docentes, somos formadores, lo vemos mucho. Si te estás comunicando con una persona y no parpadea, aunque te estés sintiendo que la cabeza es que se ha ido, porque el parpadeo es como el input del ordenador, ¿vale? Es decir, va recogiendo la información y va procesando esa información. Entonces, cuando no se produce ese procesamiento de información, la persona no te está escuchando. Entonces, eso es algo que nos tenemos que fijar, ¿no? El parpadeo cognitivo, cuando estás recibiendo información, va como va haciendo ¿no? Este ritmo. ¿Vale? Entonces, si para, es que ha desconectado en ese momento. Entonces, ahí tenemos que centrarnos mucho. Luego hay un parpadeo que a nosotros nos gusta mucho identificar, ¿no? Que es el parpadeo emocional. El parpadeo emocional es mucho más despacio. Entonces, cuando has visto que la persona ha conectado con una emoción, ha conectado con una experiencia que le emociona, vemos que en vez de ser así, el parpadeo, que es cognitivo, es mucho más despacio, ¿vale? Entonces, ahí le has llegado en ese momento, ¿no? A la persona. Si la persona está sentada, también podemos ver qué posiciones tiene la silla, ¿no? Si una posición de acercamiento o si una posición más retrasada en la silla, ¿no? Cuando tiene deseo de comunicar, de hablar, pues su posición está mucho más cercana al interlocutor, su cabeza se acerca hacia el interlocutor. Cuando quiere pensar, quiere reflexionar sobre el tema que se está tratando, tiende a adoptar posiciones más alejadas, no va a hablar en ese momento, ¿no? Más cuestiones que podemos saber si la persona está conectando con nosotros, ¿no? Por ejemplo, eso es el rotativo, ¿no? Cuando la persona está en unión con nosotros, nosotros tenemos dos hemicaras, la hemicara derecha y la hemicara izquierda. Este es mi lado izquierdo, que a veces cambia en la imagen, ¿no? Este es mi lado izquierdo. Pues cuando la persona nos está escuchando y está en unión con nosotros, va a tender más a mirarnos más con su hemicara izquierda. Es decir, ¿qué orejita le veríamos más? Y en este caso le veríamos más la oreja izquierda, ¿vale? Entonces ahí vemos que está en unión con nosotros. Cuando la persona está hablando, que también es muy importante, el saber si la persona está siendo ahí muy coherente con sus ideas, con lo que está diciendo, ya también a la hora de hablar verás que su hemicara izquierda está mucho más presente.
Entonces tenemos esta mi cara, o sea, las semicaras las podemos ver, si es la mi cara izquierda está más en unión, y si cuando está escuchando, y si es la derecha está más en el análisis, ¿no? Tú le estás lanzando una pregunta y en un momento determinado hace ¡pum! Es mi oreja derecha la que está mucho más presente, está analizando lo que le estás diciendo. Muy bien, bueno, la verdad es que estamos aprendiendo un montón, wow, es súper apasionante esto. Y en hombres y en mujeres funciona igual porque los hemisferios en hombres y en mujeres todos sabemos que no son iguales y que la parte destinada al lenguaje en la mujer está mucho más desarrollada, está como un 20, un 25, un 30% de mayor desarrollo, de mayor volumen. ¿Eso cómo impacta a efectos de comunicación, tanto en hablar como en escuchar? A ver, siempre... A ver, nuestros hemisferios no hay grandes diferencias a nivel gestual. Lo que sí que vamos a observar es decir que los gestos van a ser los mismos, pero sí sobre todo es la amplitud, cómo se realizan estos gestos, ¿no? Igual que si nos vamos a culturas más orientales, los gestos se lo hacen muy en pequeñito, pero esos gestos funcionan de la misma forma, porque realmente lo que estamos viendo es un funcionamiento a nivel del sistema nervioso, ¿no? Entonces, a nivel neuromotor, sabemos que a nivel neuromotor estamos contralateralizados, ¿no? Si queremos mover la mano izquierda, va a ser el hemisferio derecho el que mande la orden, y viceversa. Si queremos mover la mano derecha, pues va a ser el hemisferio izquierdo el que mande la orden. En eso va a funcionar exactamente lo mismo. Igual, sí. Lo que sí que es cierto que existen ahí diferencias entre hombres y mujeres es la capacidad de empatizar. Es verdad que hay diferencias que nos marcan y esa capacidad de sentir, de empatizar, de conectar, ¿no? Pero hay personas que hombres que tienen una gran capacidad de empatizar con los demás, ¿no? Entonces yo tampoco diría tantas esas diferencias, depende mucho para mí, aparte de esas diferencias reales que existen a nivel cerebral, más la cultura, los aprendizajes tempranos, porque te puedes encontrar personas, independientemente del género, que son grandísimas personas comunicativas, empáticas, que conectan de una forma de corazón a corazón, ¿no? Que son capaces de dejar esa huella emocional. Pero es verdad que sin duda la mujer tiene esa sensibilidad y esa empatía que nos caracterizan a todas, ¿no? Muy bien, muy bien. Y tú, por ejemplo, en tus clases, ¿cómo intentas tú comunicar con tus alumnos para crear precisamente esa corriente emocional? Yo soy de los que piensan, no sé si estaré acertado o equivocado, que dado que en las clases los alumnos se olvidan del 95% de 72 horas, hay que conectar a nivel emocional, porque tú puedes estar diciendo 27 cosas y en el flipchart no sé qué, o freírlos a slide, lo cual eso es insólito. Pero si no conectas a nivel emocional y si no conectas a nivel precisamente de neurotransmisores, bueno, pues es que se va a quedar todo evaporado, ¿no? No sé qué opinas tú en relación a esto. Sí, absolutamente de acuerdo, Leopoldo. Es que es así. Es muy probable que en una hora de clase haya cosas que los alumnos hayan perdido por el camino, pero como tú les has hecho sentir durante esa hora, no lo van a olvidar jamás. Entonces, ¿por qué? Porque estás dejando una huella emocional en el otro. ¿Cómo dejas esa huella emocional en el otro? Poniendo el foco en él. Preocupándote por si realmente está entendiendo lo que estás explicando. Explicado de una forma sencilla, que se diviertan, que aprendan a través de la diversión, que sea algo divertido, que sea algo creativo, que sea algo que les inspire. Todos sabemos que en Google tenemos toda la información habida por haber. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le podemos aportar? Experiencias. Y cuando conectas con experiencias reales, conectas con las personas de corazón a corazón, porque sienten esas experiencias. Ahí de nuevo están nuestras neuronas espejo. Tú transmites emoción y el otro está sintiendo la emoción que tú estás transmitiendo. Entonces es importante poner el foco en ellos, es importante que se diviertan, es importante, el aprendizaje tiene que ser algo maravilloso y sobre todo poner mucho foco en cómo se están sintiendo. Claro. Los tonos de voz son muy importantes. El hacerles sentirse bien cuando les estás mirando a todos, cuando no solamente te centras en una ala de la clase, que eso hemos visto mucho a veces a los profesores, ¿no? Que focalizan hacia unos alumnos, hacia un lado de la clase y se olvidan a todos los demás.
cómo realizas estas clases. Tienes posibilidad de hacer círculos, tienes posibilidad de que ellos se vayan metiendo en grupos, tienes posibilidad de que se cambien, hacer dinámicas las clases. Las clases que sean un apoyo, cómo Vale. se sientan. Incluso Eso el es propio fundamental. movimiento físico, en relación a lo que tú estás diciendo, ¿no? El propio movimiento físico en las clases es súper importante. Muy importante. Es muy difícil que una persona sentada pueda aprender mucho. Una persona cuando está en movimiento, pues aprende muchísimo más. Yo eso lo tengo experimentado, en fin, unos cuantos años, ¿no? O sea, si dinamizo la clase y si la muevo y si tras el break todos se cambian de sitio, todos tal, bueno, sencillamente la experiencia es distinto y el nivel de retención y de aprendizaje y de atención es mucho mayor. Y en la comunicación interpersonal, centrándonos ahora en la comunicación interpersonal, pero digamos a nivel digital, ¿no? Como pueden ser a través de plataformas como esta que estamos usando o cualquier otra, ¿cuáles serían un poquito las claves? ¿Tú ves que hay muchas variaciones, el patrón es más o menos el mismo, o más bien hay que centrarse y poner foco en algunas cosas específicas? ¿Cómo lo ves tú, Rolly? Pues fíjate, yo lo veo trasladando lo que es presencial a lo que es online. ¿Qué significa? Si para conectar con una persona lo primero que le tienes que preguntar es ¿cómo estás? Si lo estás haciendo a través de LinkedIn, si es un mensaje a través de LinkedIn, ¿cómo estás? O sea, es decir, trasladar nuestras experiencias de la vida cotidiana al papel, ¿vale? Y cuando estamos ahora en situaciones también de Zoom, como podemos estar ahora mismo, también, de nuevo, volvemos a trasladar cómo te sientes, ¿no? El otro día estuvimos en unas ponencias, hablo de LinkedIn y me gustó muchísimo, ¿no? El enfoque que se dio en ese momento, ¿no? Y que estaba muy conectado con mi ponencia, ¿no? Entonces, si es por LinkedIn, pregunta cómo se siente la persona. No vayas directamente a venderle tu producto. No vayas, o sea, conectas con ella directamente y le estás vendiendo. No puedes ir con esa V de venta que muchas personas, ¿no? En el ámbito laboral, pues lo tienen ahí como muy presente. Conecta con él, conócele. Que no sea el momento, en ese momento, para decir, oye, tengo esta sinergia, oye, me ha interesado mucho lo que estás haciendo, el interés, lo que estábamos diciendo antes, la curiosidad, me interesa mucho lo que estás haciendo, oye, ¿te importaría si pudiésemos algún día de esos pues, tener una entrevista por Zoom? Me gustaría conocer un poquito más, estoy especializado en este tema y creo que me podrías aportar mucho, yo tengo algo que a lo mejor a ti te pudiese resultar interesante, pero no es el momento de vender, es el momento de conectar. Y una vez cuando ya hayas conectado y hayas creado esa semillita, esa semilla primera, es cuando ya puedes hablar de posibilidades, de sinergias, de cosas que le pueden aportar al otro. Pero ¿cómo le vas a aportar algo si no le conoces? Claro, claro. Entonces eso se nos olvida. Claro, si no escuchamos no sabemos lo que está en su cabeza, si no sabemos lo que está en su cabeza no podemos influir en su cabeza y al final la comunicación y la persuasión y la influencia a veces van unidas, ¿no? Entonces, si no tienes capacidad para callarte, para escuchar, para observar, no pensando en lo tuyo, sino poniendo foco en el otro, pues nunca vas a descubrir qué le interesa, qué no le interesa, cuáles son sus deseos, sus miedos, sus expectativas, etcétera, etcétera. Muy bien, Rolly. Bueno, pues la verdad es que yo estoy seguro que las personas que están escuchando esto están aprendiendo mucho. Yo, de los que más, ¿eh? Yo, de Y los yo también. porque es un verdadero placer escuchar a una persona que tiene un nivel de conocimiento tan importante, ¿no? Y las soft skills, y con esto ya acabamos, ¿no? Las soft skills, que el lenguaje, la comunicación, es una de las partes de las soft skills, ¿no? Olvidémonos, si quieres, un segundo ahora del lenguaje o de la comunicación, y si tú tuvieras que elegir dentro de las diferentes habilidades yo sé que esta pregunta es muy difícil, es más, si a mí me la hicieran no sé cómo respondería, pero si tuvieras que elegir alguna soft skill, liderazgo, gestión del tiempo, gestión del estrés, negociación, hablar en público, gestión de la comunicación, gestión de crisis, gestión del cambio, etcétera, etcétera. Si te tuvieras que quedar solo con una, ¿con cuál te quedarías? Bueno, te haría una trampa ahora mismo porque yo te diría que me quedaría con la inteligencia relacional que aborda muchas de estas soft skills. Wow. ¿Vale? Porque aborda la capacidad de negociar, aborda la capacidad comunicativa, aborda la capacidad de gestionar conflictos, aborda la capacidad de gestionar el cambio, aborda la capacidad de trabajar en equipo. O
sea, para mí, si yo tuviese que dar una, por eso te digo, quizás te hago la trampa, ¿no? Porque es Claro, que claro, engloba a todas ellas, ¿no? claro. Es como muy transversal, lógicamente, sí, Es sí, sí. Sí, sí, efectivamente. sí, efectivamente. Muy bien, bueno, pues aquí tenemos a Rolly, de la cual hemos aprendido mucho. La verdad es que ha sido un auténtico placer, ¿eh? Ella da clases desde hace muchos años, tiene mucha experiencia y cuando necesitéis alguna persona en temas de comunicación, yo os recomiendo a Rolly. Muy bien, Rolly. Pues nada, pues Leopoldo, muchísimas gracias. muchísimas gracias. Un verdadero placer estar contigo y tener esa entrevista. Ha sido un placer y hemos aprendido muchísimo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Leopoldo. Adiós, adiós. Chao.